El método más simple, el método que se usaba más antiguamente, es el método poligonal, porque es relativamente sencillo de hacer, especialmente en modelos sencillos, especialmente en los tiempos en que no había computadora, ¿no? Era fácil dividir un depósito en polígonos y calcular el área de los polígonos, ¿no? Por eso había el planímetro, todas esas cosas permitían captar el área de cada polígono. Entonces lo que se hace es básicamente similar a lo que les mencioné para el declustering, ¿no? Se divide el depósito en polígonos de influencia para cada muestra, ¿no? Que es la bisectriz entre cada punto, ¿no? La bisectriz en ese punto se pone, la bisectriz entre estos, la bisectriz entre estos, y así se... Hay programas que ahorita te permiten calcular esto fácilmente si quisieran hacerlo. Y después a cada muestra se le asigna un peso proporcional al área del polígono de influencia de esa muestra, ¿no? Entonces se multiplican después los pesos, se calculan las leyes en función de los pesos. Si quieren, simplemente se quedan con ustedes después, por ejemplo, le pueden asignar a cada polígono un ancho, con eso calculan el volumen y pueden tener la ley total del depósito. No necesitan inclusive modelo de bloques para esto, ¿no? Hay muchos depósitos, se calcula todavía las leyes sin modelo de bloques, de frente de polígonos, ¿no? Entonces, o también si tienen bloques, lo que pueden hacer es simplemente, una vez que tienen la ley del polígono, asignar la ley del polígono al bloque. Entonces, el modelo poligonal se puede usar tanto sin bloques, con bloques o con bloques. Pero se puede usar, es un modelo relativamente fácil de hacer, ¿no? Por eso que es popular, por lo menos era popular, cada vez ya está poco a poco desapareciendo, porque es fácil de entender, fácil de hacer, especialmente si la geología, si el depósito en sí es simple, pero una de las ventajas es que aún con geología compleja tú puedes hacerlo, ¿no? Porque tú puedes limitar, ¿no?, geológicamente y hacer los polígonos en cada geología, ¿no? Entonces, en verdad es un método bastante flexible y es por eso que era bastante popular, pero tiene desventajas serias, ¿no? No toma en cuenta el cambio de soporte y los estima para los polígonos el valor en función de una sola muestra, ¿no? Entonces, hemos visto anteriormente que, por ejemplo, el conditional bias es menor mientras más muestras usemos. Entonces, si estamos usando una sola muestra, es muy probable que estemos introduciendo un alto conditional bias. Luego, los estimados también cambian bruscamente de un lado a otro. No todos los bloques en esta zona van a tener el mismo valor y luego van a saltar a todos los bloques en esta zona el mismo otro valor, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas del método poligonal. Es un salto brusco de datos de un punto a otro. Luego, no toma en cuenta la correlación espacial de las muestras. Simplemente a cada polígono le asigna el valor de la muestra que corresponde al polígono y punto, ¿no? Entonces, tiene, en general, el método poligonal tiene defectos teóricos serios que hace que en verdad no se debería usar, ¿no? Es bueno para chequear algunas cosas. El poligonal, vamos a ver después, es fundamentalmente similar a un NN, ¿no? Entonces se puede usar para ciertas cosas, pero para obtener los resultados finales de estimación no es adecuado, no se debería usar para eso. Método seccional es, lo que se hace es, se agarra el volumen, ¿no? Por ejemplo, has definido el volumen de un cuerpo, lo divides en secciones, o sea, verticales o horizontales, puede ser en planta también, es igual. Y en general esto se usaba bastante en depósitos subterráneos, en cuerpos subterráneos, en que tienes la mayoría de los taladros en sección, ¿no? Entonces lo que haces es, en la sección, agarras los taladros, los compositas dentro del cuerpo, luego calculas la distancia, divides esta sección en polígonos, calculas la ley de este polígono en función de la ley de este taladro, prácticamente en ese sentido un poligonal dentro de esta sección, y calculas, y una vez que tienes la ley de cada uno de estos polígonos, en función del área del polígono y la ley del compósito, calculas la ley promedio de la sección. Entonces,
tienes un montón de secciones, tienes la ley promedio de cada sección, extrapolas la ley de la sección, el volumen intermedio entre secciones adyacentes, y ahí ya tienes la ley final de tu modelo, ¿no? Eso es un método que se ha usado, es muy común en este tipo de depósitos, especialmente subterráneos, por el hecho de que en general tienes los datos en sección ya, o sea, en ese sentido es bastante fácil de usar y es bastante lógico, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Es por eso que el concepto es fácil de entender, ¿no? Es lo que lo hacía atractivo este método, ¿no? Y es relativamente fácil de hacer, especialmente una vez que ya tienes todo seteado para hacerlo, ¿no? No es muy flexible, especialmente cuando cambian los polígonos, aunque en eso no hay mucho problema. Cambias la forma del polígono, simplemente mides cuál es el área de los polígonos y punto, ¿no? En general es relativamente flexible. El principal problema es que es básicamente un método poligonal. Tiene las mismas desventajas que un método poligonal, ¿no? Porque básicamente dentro de cada sección estás asignando las leyes de las muestras dentro de un polígono en función del área del polígono y luego extrapolando esos volúmenes. Entonces, en general, es una variación, se puede decir, de un método poligonal. Tiene todas las desventajas del método poligonal. Entonces, en general, no se debe usar. Nosotros, más tarde, cuando vemos más en detalle el asunto del cambio de soporte, vamos a ver por qué los métodos poligonales no se deben usar. O sea, tienen su uso, pero no se deben usar para el reporte de recursos. Pero cuando no había software. Claro. Pero nosotros vamos a ver qué problemas causaban, ¿no? Es por eso que a veces ocurrían problemas, ¿no? Vamos a ver especialmente que el problema principal es que la ley global te la puede calcular bien, si está bien hecho te la calcula bien, pero el problema es la ley a un cutoff determinado no te la calcula bien. Y casi siempre en minería a nosotros no nos interesa la ley global, nos interesa la ley por encima de un cutoff. Entonces, si un método no nos calcula bien la ley por encima de un cutoff, ese método está mal, ¿no? Y ese es el problema de los métodos poligonales, incluyendo el NN, ¿no? No calculan bien la ley por encima del cutoff. Nos puede calcular bien la ley global, pero la ley global en general no nos interesa. Nearest Neighbor, usted igual, es exactamente el mismo concepto de lo que mencionamos para el de clustering. En este caso ya no es polígonos, en este caso es bloques. Asigna directamente a cada bloque la ley del compósito más cercano. Entonces vamos a tener una serie de bloques alrededor del compósito que van a tener el mismo valor. Desde el punto de vista conceptual, el Nearest Neighbor es equivalente al poligonal. Simplemente que aquí tú asignas directamente la ley al bloque, en cambio en poligonal le asignas primero a un polígono y es lo mismo que después de ese polígono le asignaras al bloque, ¿no? Entonces conceptualmente el Nearest Neighbor es exactamente igual que el poligonal, tiene las mismas ventajas, es fácil de hacer, fácil de entender, tiene todas las desventajas del poligonal, ¿no? No toma en cuenta el cambio de soporte, una sola muestra por estimado, hay una descontinuidad en los estimados cuando cambiamos de un compósito a otro, cambia completamente, y no toma en cuenta la correlación espacial de las muestras, ¿no? Entonces, el Nearest Neighbor tiene sus usos, pero no debería ser usado como el método de interpolación para el reporte de recursos. Bueno, nosotros lo usamos por una razón, más que todo es para ver el asunto de los sesgos globales y otras cosas más, pero no lo usamos para el reporte de recursos, ¿no? Para eso usamos los otros métodos. Inverso a la distancia es otro método que es relativamente fácil de entender, ¿no? Y es fácil de hacer. Es un método en el cual se asignan los pesos en función al inverso de la distancia elevado a un poder dado de la muestra al bloque. Este es el primer método de los que estamos viendo ahora, en el cual asignamos la ley al bloque con más de una muestra. Todos los métodos anteriores eran en base a una sola muestra. Ahora
A partir de ahora vamos a ver métodos que asignan en función de una combinación de muestras. Y como estás teniendo más de una muestra, necesitas asignar pesos. Cuando tienes una sola muestra, el peso es 1. En cambio aquí, los pesos pueden variar y van a depender, en el caso especial del método de la distancia, es el inverso de la distancia a una potencia dada. Puede ser inverso a la distancia simple, inverso de la distancia al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la séptima, lo que ustedes quieran, ¿no? Y el valor del bloque se calcula en función de inverso a la distancia. El peso de cada muestra es inverso a la distancia elevado a una potencia dada, el peso de la segunda muestra igual, y sumado y dividido entre la suma de los pesos. O podemos poner la suma de los pesos dividido con esto y calcular. Los pesos son las distancias, ¿no? Todo está en función de las distancias y las. La idea siempre, en todos los casos en los que tenemos más de una muestra, es que la suma de los pesos siempre debe ser igual a 1. Entonces, esto de aquí, esto de dividir los pesos entre la suma de los pesos, hace fuerza a que la suma total de los pesos sea igual a 1. ¿No? Si no usáramos esto, la suma de los pesos no sería igual a 1. En particular, en este caso, a menos que la distancia sea menor que 1, estos valores siempre van a ser menores que 1. Entonces, nos saldría que la ley del bloque va a ser menor que el promedio de los compósitos. ¿No? Porque todos los pesos serían menores que 1. ¿No? Entonces, eso es algo que siempre, todos los métodos que combinan más de una muestra tienen esa propiedad, ¿no? Que la sumatoria de los pesos es igual a 1. ¿No? Esto es crítico, ¿no? Esto garantiza que no introduzcamos ningún sesgo global a nuestra interpolación. Una de las formas en que garantizamos ese sesgo, que no haya sesgo global, es usando esto. O sea, hay distintas formas, ¿no? La forma principal es el control geológico, pero una vez que ya estamos dentro del control geológico, de un buen control geológico, la otra forma es que la suma de los pesos debe ser igual a 1. Y vamos a ver que todos los métodos que usamos hacen eso, ¿no? Entonces, en este caso, el inverso de la distancia usa el inverso de la distancia a un poder dado, ¿no? Algunos usan, uno de los más populares es el inverso de la distancia al cuadrado, pero en general no hay ningún criterio teórico por sí que diga que uno inverso a la distancia, al cubo, al cuadrado, sea mejor que el otro, ¿no? Era cuestión de preferencia, ¿no? Y lo que pasaba era simplemente, en muchos de los casos, era cuestión empírica. Probaban primero con el cuadrado y veían, hacían reconciliación, en el transcurso de los años veían, no funciona, probamos con cubo y así hasta que lograban que con a veces 3.5, así, iban modificando hasta que ya les da un buen resultado, entonces se quedaban con ese valor. Entonces era modificado para cada depósito. Algunos depósitos usaban simplemente inverso a la distancia, otros inverso a la distancia al cuadrado, otros al cubo, ¿no? Hasta que lograban buenos resultados. Igual también modificaban las anisotropías. Entonces, de cierta manera, inverso a la distancia es bastante flexible, ¿no? Podemos, especialmente si ponemos el tiempo y de algo que nos permita calibrar, lo ponemos calibrar de tal manera que nos dé resultados bastante razonables, ¿no? Y es por eso que en muchos sitios siguen usando inverso a la distancia, ¿no? A pesar de que incluso hacen variografía y todo, siguen usando inverso a la distancia para la interpolación, ¿no? ¿Por qué? Porque bien calibrado da resultados aceptables, ¿no? Y tiene varias ventajas, es fácil de entender, ¿no? Toma en cuenta la disminución de la correlación con la distancia, ¿no? Que es algo que los métodos anteriores, poligonales, el NN, no toman en cuenta eso, ¿no? Asigna el mismo peso al bloque, NN, por ejemplo, asigna el mismo valor al bloque, esté a 5 metros de la muestra o a 100 metros de la muestra. Si es la muestra más cercana, sigue siendo el mismo valor. Aquí no, aquí los pesos varían y si estamos viendo distintas muestras, el valor del bloque va a variar en función de esos pesos, ¿no? Y nosotros podemos forzar que el inverso a la distancia, variando ciertos parámetros, puede tener en cuenta la anisotropía, puede tener en cuenta el clustering y hasta el cambio de soporte. Entonces, nosotros nos podemos
podemos combinar inverso a la distancia con variografía y toda una serie de cosas más y lograr que el inverso a la distancia tome en cuenta anisotropía, tome en cuenta clustering y otras cosas y lograr resultados iguales que usando Kriging. Iguales en el sentido de igual calidad, ¿no? O sea, nunca combinando distintos métodos vas a tener exactamente todos los bloques el mismo valor, ¿no? Pero me refiero en cuanto a calidad, puedes obtener resultados similares con inverso a la distancia o Kriging, si es que te tomas el trabajo de hacerlo bien. Después vamos a ver qué se puede hacer para hacer que inverso a la distancia funcione bien, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? ¿No? La correlación espacial es arbitraria, ¿no? O sea, nosotros tenemos que escoger inverso a la distancia algún peso y ese peso lo vamos a tener que calibrar, ¿no? O si lo hacemos por primera vez, no tenemos nada con qué calibrar, vamos a tener que escoger el mejor peso que nos parezca más apropiado, ¿no? Pero entonces es arbitrario. No hay nada que nos indique que el inverso a la distancia del cuadrado es mejor que el cubo, ¿no? Va a tener que ser especialmente cuando no hay nada que nos permita calibrar, va a tener que ser una selección arbitraria. No minimiza la varianza de estimación. Esto lo vamos a ver después, no es simplemente asigna los valores como son. Y cuando el otro hecho es, yo le estaba mencionando, ¿no? Que nosotros podemos tomar en cuenta anisotropía, clustering, cambio de soporte y toda una serie de cosas más, pero para poder tomar en cuenta eso, muchas veces vamos a necesitar variografía para poder tomar en cuenta la anisotropía y el cambio de soporte. Entonces, si ya nos hemos dado todo el trabajo de hacer la variografía para todo eso, entonces ¿por qué no usar Kriging? Si ya nos hemos hecho el trabajo de llegar hasta ahí, ¿por qué limitarnos simplemente al inverso de distancia? ¿No? Porque el problema es, si vamos a usar el inverso de distancia, vamos a tener que hacer toda una serie de chequeos para poder verificar que el peso que estamos usando es el correcto, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer más trabajo todavía que simplemente haciéndolo con Kriging, ¿no? Entonces, esas son las desventajas del inverso a la distancia. Pero hay gente que le gusta. Entonces, inverso a la distancia en sí es más correcto que los otros métodos anteriores y si es usado correctamente nos puede dar resultados bastante aceptables. Una pregunta con inverso a la distancia. Siempre me parece también a los valores cercanos. Depende del peso. Una de las cosas que vamos a ver es que inverso a la distancia, si el peso es menor, va a dar si la potencia es menor, los pesos van a tender a ser iguales, especialmente si las muestras están más o menos casi equidistantes. Entonces, inverso a la distancia simple va a tender a ser como promedio simple. O sea, cerca de media. Y de pesos iguales a todos. ¿No? Todos los pesos son peso de 1 aproximadamente, peso de 2 aproximadamente, peso de 10. ¿No? Más o menos casi independientemente de la distancia. Mientras más alto es la potencia, va a asignar mayor peso a la muestra más cercana, ¿no? Y en el extremo, cuando n es grande, inverso a la distancia va a tender a n. Le va a asignar, ¿no? Esto es para cuando n al infinito. En general, generalmente pasando ya de un n de 6 o 7, una potencia de 6 o 7, ya casi es un nn, ¿no? Le va a asignar el 99% del peso al más cercano. Al menos que las muestras estén casi a la misma distancia, en ese caso le va a asignar el mismo peso, ¿no? Pero asumiendo que tienes una muestra mucho más cercana que el resto y otra más lejos, le va a asignar la mayoría del peso al más cercano, ¿no? Entonces, esta es una forma de calibrar, ¿no? Entonces, tú sabes que estás en una zona en que más o menos, por ejemplo, una zona donde tienes un efecto de pepita alto, rangos cortos, pues es inverso a la distancia, ¿no? Porque cuando tienes efecto de pepita alto, rangos cortos, vamos a ver dentro de poco que eso corresponde a donde la mineralización no hay mucha correlación espacial. Entonces a distancias
medianas a largas, los pesos van a ser iguales para todas las muestras. En cambio, si estamos en una zona en que hay una alta continuidad de mineralización, el peso casi siempre va a ser asignado más fuerte a la muestra más cercana, ¿no? Entonces, si tenemos un bajo efecto de pepita, un alto rango de la estructura, vamos a estar tirando a esto, a un NN, ¿no? Entonces, usando la variografía nosotros podemos definir más o menos qué peso sería el más apropiado para nuestro caso. Entonces, pero de nuevo, ¿no? Si estamos haciendo la variografía y todo, ¿por qué no usar K? Pero esa es una manera en que uno puede controlar, ¿no? Cómo varían los pesos en función de la distancia, ¿no? Menor poder va a tender a dar pesos más o menos iguales, un poder más alto va a tender hacia más nearest neighbor, ¿no? Antes de entrar a Kriging, vamos a tratar de entender primero de dónde salió el Kriging, ¿no? Cómo fue que se definió el Kriging y por qué se inventó. Y todo eso sale del asunto del error de estimación. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver otro tema, o sea, relacionado, pero un pequeño cambio de tema, un pequeño cambio de soporte. Ahora vamos a comenzar a ver el error de estimación, ¿no? Vamos a comenzar a ver esto porque es en base a estos principios que al final fue que de aquí sale todo lo que es la teoría del Kriging. Tal como les mencionaba anteriormente, siempre hay un error asociado con un estimado, siempre. El error por casualidad puede ser 0, pero es más casualidad que otra cosa. ¿No? Y en este caso, el error está definido como la diferencia del... Siempre los estimados lo vamos a codificar con este asterisco. Entonces, este es el valor real y este es el valor estimado. El error es la diferencia entre el valor estimado y el valor real. Lamentablemente, el error, nosotros no vamos a conocer nunca el valor real. Obviamente nunca vamos a conocer el error. O sea, no hay forma que nosotros conozcamos el error, ¿no? Y entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Como no lo podemos conocer, la única forma de que podamos trabajar con algo que no conocemos es asumir, creamos un modelo para eso. Igual, en todo lo que nosotros hacemos, igual para la distribución de datos, nosotros asumimos un modelo. Igual, para la distribución de los errores, nosotros no los vamos a poder conocer, vamos a asumir un modelo para los errores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a escoger un modelo. Va a ser en función de qué tan bueno es este modelo, el que nos va a definir si al final las consecuencias de este modelo son correctas o no, ¿no? Entonces, estos errores van a tener una distribución, ¿no? Eso es real. No lo vamos a poder saber, pero sí van a tener una distribución, ¿no? Y que, asumiendo que lo pudiéramos saber, esa distribución la podríamos representar por la media de la distribución o la varianza de la distribución, que en este caso es la varianza de los errores, que viene a ser, esa varianza de los errores es lo que se llama la varianza de estimación. Entonces, cuando ustedes vean, Kallen habla de varianza de estimación, es la varianza de los errores de estimación, no es la varianza de los estimados, que es distinto. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. Si yo tengo mis estimados, ¿no? Mis estimados Z, yo puedo tener mi distribución de mis estimados, ¿no? Y puedo calcularle la varianza, ¿no? La varianza de esto es la varianza de los estimados, es la varianza de esta distribución. Y esto es algo que yo puedo calcular. Calculo mi modelo de bloques, hago mi histograma de mis bloques y puedo calcular esto. Esta es la varianza de los estimados. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, al mismo tiempo yo tengo errores de estimación que se definen en función de esto?
yo puedo tener, asumiendo que yo pudiera tener acceso a la distribución de esos errores, también esos errores van a tener un histograma, van a tener una media y van a tener una varianza. Esa varianza es la varianza de estimación. Y que en la mayoría de libros también van a ver posteriormente si es que esta varianza de estimación, si un modelo dado y una definición dada, esta varianza de estimación va a ser la varianza de Kriging. Entonces la Kriging variance, la varianza de Kriging no es la varianza de los estimados, es la varianza de los errores de estimación. ¿Ya? Eso es una de las cosas que hay que tener cuidado, que esto es una de las cosas que confunde, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar estadística, esto es una de las cosas que más me confundía, ¿no? Que la varianza de estimación no es la varianza de los estimados, es la varianza de los errores, en verdad. ¿Ya? Y la media de los errores es la media que corresponde a esto, ¿no? Entonces, esto siempre ocurre. Que no lo podamos conocer, esta distribución es irrelevante. Siempre va a haber una distribución de errores, ¿no? Esa distribución de errores tiene una media, tiene una varianza. No lo vamos a poder calcular porque no vamos a tener acceso a esos errores, pero sí existen. Entonces, uno de los objetivos de los métodos de estimación es que, primero, que la media de los errores en general debe ser cero. Ese es el sesgo global. La media de los errores debe ser cero. Entonces, M de E debe ser cero. No estoy diciendo que todos los errores sean cero. Es distinto. Estamos diciendo que la media de los errores sean cero. Eso quiere decir que puede haber valores muy altos o muy bajos, pero que en promedio la media sea cero. El otro punto es que la varianza de los errores debe ser la menor posible. Ese es el objetivo de la estimación. Nosotros vamos a tratar que esta varianza, no esta de acá, sino esta, sea lo menor posible. La varianza de los errores sea lo menor posible. Nosotros queremos que la mayoría de los errores estén cerca a cero. No vamos a poder hacer que todos los errores sean cero. Eso es imposible. ¿No? Pero vamos a querer que la mayoría estén lo más cerca a cero posible. Vamos a tener errores altos, pero vamos a tratar que la mayoría estén cerca a cero. Entonces nosotros, nuestra idea es que nuestra varianza de estimación, nuestra distribución de errores sea algo así. Eso es la idea, lo más cercano posible a cero. La varianza de estimación lo más pequeña posible. Nuestra varianza de estimación no va a poder ser cero, no, sería cero en el caso ideal que todos estos errores sean cero, pero vamos a tratar de que sea lo menor posible. Eso es nuestro objetivo. Está claro esta parte, porque esto es crítico, ¿no? Porque nosotros vamos a partir del error de estimación y la varianza de errores para ver todo lo que es Kriging. Kriging no se enfoca en lograr que el valor en sí sea el mejor, ¿no? En Kriging el énfasis no es en un solo valor, es en la distribución de todos los valores. Un valor específico probablemente tenga un error alto, pero la idea es que la distribución de todos los valores tenga un error bajo. No nos enfocamos en un bloque a la vez, nos enfocamos en todo el depósito. Los errores individuales pueden ser altos, pero la idea es que el promedio de todos los errores sea cero y la varianza de esos errores sea la menor posible. Esa es la idea de Kriging. ¿No? Y vamos a ir viendo cómo es que se logra eso. ¿No? Pero esa es la idea. ¿Una pregunta? En esta diapositiva estás hablando todo sobre el segundo gráfico, nada más. Claro, no, esto lo he puesto aquí solo para aclarar que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. ¿No? Estamos enfocados a la media de los errores y a la varianza de los errores. Que se conoce por, la varianza de errores se conoce por otro nombre. La varianza de estimación, o estimation variance en inglés, o la varianza de Kriging o Kriging variance en inglés. ¿No? Kriging variance
estimation variance, todos hablan a la varianza de errores. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, pues ahí confunde, ¿no? No puede ser acuerdo. Es tan fácil que era llamarlo varianza de errores. Así son, pues. ¿Quién es tan franceses y los? Entonces, ¿cómo podemos lograr, ¿no? Por ejemplo, el error de estimación es igual, no, tal como hemos definido, a z de, no, el estimado menos la diferencia, ¿no? Nosotros sabemos que la media de x más y es igual a la media de x más la media de y, ¿no? Esa es una de las propiedades de la combinación lineal, ¿no? de factores, ¿no? La media de dos o más variables es igual a la media de las variables, a la suma de la media de las variables, ¿no? Entonces, la media de los errores es igual a la media de los estimados menos la media del valor real. Si no tenemos vallas, significa que la media del estimado es igual a la media real. Entonces, en ese caso, la media es 0. Entonces, es por eso, esta es la prueba de que la media de los errores sea 0, es lo que va, si nuestra media de errores es 0, eso va a garantizar que no tengamos vallas. Esta es la prueba, ¿no? Anteriormente hemos asumido que la media que simplemente basta con que la media de los errores sea 0 para no tener vallas. Esta es la prueba de que eso es así, ¿no? Esto es lo que justifica que nuestro objetivo sea que la media de los errores sea 0. Porque si tenemos la media de los errores es 0, entonces eso nos garantiza que no vamos a tener vallas. Justifica algo que no es real. Pero lo justifica. Pero eso, claro. Porque nunca va a ser 0. La media de los errores La media sí. puede ser, no se sabe, nunca lo vas a saber. Pero usando el modelo podemos. Pero esto nos simplifica la vida, porque ahora ya sabemos que basta con que hagamos un modelo que use esto como criterio, ya nos podemos olvidar de los valores reales, ¿no? Ya no tenemos que enfocar. El problema es que antes, si nos enfocábamos solo a esto, íbamos a tener que tener acceso a los valores reales, los cuales nunca los vamos a saber. En cambio, ahora ya no necesitamos los valores reales. Nos basta usar esto como condición y ya estamos bien, ¿no? Entonces, ese es el tipo de manipulaciones que hacen estos matemáticos para. Pero todo esto vamos a ver parte de ciertas asunciones, ¿no? En general, vamos a asumir que vamos a poder acceder a los errores, ¿no? Entonces, nosotros en cada punto, en cada bloque, vamos a estimar el valor del bloque, esto ya es algo que hemos visto, como un promedio ponderado de las muestras que vamos a usar, promedio ponderado por los pesos, ¿no? Esto es algo que hemos visto ya hace un rato, no es nada nuevo, ¿no? El valor en el bloque va a ser esto es válido para inverso a la distancia, es válido para Kriging, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Kriging, ¿no? Eso es algo que es como es, ¿no? Pero nuestro objetivo va a ser seleccionar los pesos de doble de tal forma que nos den un estimado no sesgado de Z y den la mínima varianza de estimación, ¿no? Entonces, estos objetivos son los que guían al Kriging. Tratar de escoger los pesos que nos den un estimado de Z que no sea sesgado, que el bias en promedio sea 0 y que la varianza de estimación sea lo más pequeña posible, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar cualquier peso aquí y calcular Z, pero los mejores pesos son aquellos que nos den esto, ¿no? Esa es la idea. Una de las cosas es cómo garantizamos que el resultado final no sea sesgado. Es
Ya le mencioné esto anteriormente, que la suma de los pesos se igual a 1. ¿Cómo se demuestra esto? Aquí está la demostración. Entonces, en general nosotros partimos de que el promedio de los valores estimados es igual al promedio de los valores reales, ¿no? Esto nos va a garantizar que el error sea 0. ¿Cuál es la definición del estimado? Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto ahí, la suma de los pesos por las muestras. Entonces, bueno, aquí está como G, pero entonces la suma de estos es igual a este. Entonces, podemos sacar la suma de pesos, lo podemos sacar del promedio, lo pasamos acá. Entonces, la suma de los pesos por el promedio de estos valores es igual al promedio de esto. Asumimos que el promedio de los valores es igual a la media de esto. La media se va, la suma de pesos es igual a 1. Entonces la suma de pesos igual a 1 es lo que va a garantizar que el estimado no sea sesgado, que no haya error. Esa es la demostración. Y esta demostración no asume ningún modelo. Lo único que asume es que el promedio de los estimados va a ser igual al promedio real, ¿no? Pero esto no sube ningún modelo. Entonces, esto se cumple para cualquier tipo de interpolación. O sea, se cumple para inverso a la distancia, bueno, incluso para el NN, pero es un solo peso, es 1. Pero en general, esto lo vamos a usar en Kriging, inverso a la distancia. Siempre el hecho de que la suma de los pesos sea igual a 1, eso nos va a garantizar que el estimado que obtengamos no tenga un sesgo, ¿no? Entonces, esto está claro, ¿no? Estamos asumiendo aquí algunas cosas, ¿no? Que el promedio de este sea igual a este, que el promedio de este sea igual a este, ¿no? Esto solo se va a cumplir si estamos en un dominio estacionario, ¿no? Que el promedio de las muestras sea igual al promedio total, que es igual que ahí arriba, ¿no? Entonces, es por eso que la estacionariedad es importante, porque ya estamos aquí sin querer, queriendo, estamos asumiendo estacionariedad, ¿no? Entonces, si nuestro dominio se desvía demasiado de estacionariedad, ya estamos introduciendo errores. Ya esta igualdad ya no se va a cumplir. Entonces es muy probable que nuestro estimado sea sesgado. La única manera de garantizar que nuestro estimado sea sesgado es que esto sea igual a esto, que estemos en un dominio estacionario. Por eso es siempre importante, cada vez que hagamos una de estas cosas, cada vez que usemos una herramienta, saber qué cosas asume esa herramienta para trabajar, ¿no? Y de nuevo, esto es para cualquier método de interpolación. No es solo Kriging, no es solo Kriging que está limitado a estacionariedad. Ese es uno de los errores que comete mucha de la gente que critica el Kriging. Que Kriging solo funciona si es estacionario. No, la estacionariedad afecta a todos los métodos de interpolación. Todos los métodos de interpolación, si no son estacionarios, esto no se cumple, esto no se cumple y puede dar resultados sesgados. Entonces, es por eso importante siempre saber qué estamos asumiendo cuando hacemos algo. El problema de muchos de los métodos tradicionales es que se hacían empíricamente. Como se hacían empíricamente, no revisaban qué estaban asumiendo. Siempre que haces algo, asumes algo, lo quieras o no, ¿no? Cuando usas inverso a la distancia, estás asumiendo estacionalidad, lo sepas o no lo sepas, ¿no? Ese es el problema de métodos no muy que tengan un fundamento teórico fuerte. Es que como no se han dado el trabajo de pensar cuáles son los fundamentos detrás de ese método, no saben realmente qué están asumiendo cuando lo usan, ¿no? En cambio, en Kriging, muchas de las críticas de Kriging dice abiertamente qué cosas asume para poder usar Kriging. Entonces los críticos dicen, ya, tú estás asumiendo esta cosa. Pero muchas de esas cosas que se asumen también para los otros modelos, solo que nosotros, tipos de interpolación, nadie se ha dado trabajo de hacer un libro acerca de los fundamentos teóricos de inverso a la distancia, ¿no? Simplemente lo usan, sin darse cuenta de que realmente en inverso a la distancia están asumiendo estacionariedad. Están asumiendo muchas de las cosas que vamos a ver que también se aplican a Kriging, solo que Kriging los pone de frente, ¿no? Esto es lo que estamos asumiendo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle la varianza de estimación.
Nosotros podríamos demostrar, y lo haríamos si es que alguien lo pide, pero mejor no lo pide, que la varianza de estimación, asumiendo un cierto modelo de distribución de errores y un cierto modelo de distribución espacial de datos, se puede mostrar que la varianza de estimación se puede definir en función del variograma. En función del variograma se puede definir que la varianza de estimación es 2 veces el variograma promedio entre las muestras y el bloque, menos el variograma promedio del bloque, menos el variograma promedio entre las muestras. ¿Qué es ese variograma promedio? Ahorita lo vamos a ver. Variograma promedio es, nosotros estamos trabajando con bloques, no estamos trabajando con puntos. Entonces, el variograma promedio entre una muestra y un bloque, para eso lo que se hace es la discretización. Aquí entra la discretización que usamos, por ejemplo, cuando se usa el kriging. Hay un sitio donde dice discretizar, cómo lo quieres discretizar. Eso es lo que afecta cómo se calcula el variograma promedio. Lo que haces es discretizas el bloque en varios puntos y calculas el variograma entre esos puntos y la muestra. Entonces calculas un valor aquí, en este caso son 9 valores, le sacas el promedio de esos valores, ese es el variograma promedio. Y cuando quieres calcular el variograma promedio del bloque, también tienes 9 valores, calculas el variograma promedio entre esos puntos y el resto de puntos. En este caso son 9 por 9, 81 puntos, ¿no? Es este con cada uno de los 9, luego este con este, así, 81 veces en este caso, ¿no? Entonces es simplemente un 1 de 81 de la sumatoria de I, del variograma de IJ, ¿no? Es un variograma promedio entre todos los puntos. Y este es un variograma promedio entre cada muestra y los puntos dentro del bloque. Una pregunta, ¿el tamaño de la discretización hace de que la varianza sea más... Bueno, la discretización, obviamente, si esto en vez de usar 9 puntos, uso un solo punto, me va a dar un resultado distinto, ¿no? Si uso en vez de 9 puntos, 4 puntos, me va a dar otro resultado distinto. La discretización debe ser escogida de tal manera que no varíe el valor. Creo que lo tengo por acá. Nosotros vamos a ver que a medida que aumentamos la discretización, los valores se van a ir aproximando a un cierto valor. Y después de un cierto valor, ya el valor casi no va a variar. Entonces, empíricamente se sabe que, por ejemplo, para bloques en 3D, una discretización de alrededor de 30 y tantos puntos es suficiente. Y es por eso que nosotros usamos 4x4x2, 4x4 16, por 2, 32. ¿No? En 2D se usa 16 más o menos, ¿no? Que es 4x4. ¿No? En 1D creo que usan 4, pero ya nadie hace modelos de 1D. ¿No? Pero entonces, en general se sabe eso, ¿no? Que no vale mucho la pena usar más de un cierto número de puntos para discretizar, el valor no va a variar mucho. ¿No? La precisión que vas a obtener va a ser más o menos, va a estar dentro de la precisión del estimado, ¿no? Recuerden, el estimado tampoco no es un valor exacto, entonces ¿para qué obtener una precisión demasiado alta en este valor si al final el valor que vamos a obtener no es real, ¿no? Entonces, por eso se usa una discretización de alrededor de 30 puntos en 3D, 16 puntos en 2D, ¿no? Entonces, esa discretización entra en el cálculo de estos valores de los variogramas promedio. El variograma promedio entre I y J es, por ejemplo, tenemos el bloque aquí, tenemos una muestra acá, una muestra acá, es simplemente calculo el variograma de este punto a este punto, de este punto a este punto, luego de este punto a este punto, de este punto a este punto, y así, calculo de todos esos y saco el promedio. ¿No? Este es el significado del variograma promedio, ¿no? Es el variograma promedio entre todos esos puntos, ¿no? ¿Qué valor está tomando? Si ese es un bloque y el bloque tiene un valor. No estamos asumiendo aquí leyes, es variogramas nada más. En un lado está la ley, es variograma en función de qué es, de h, la distancia. Lo que toma es, ¿cuál es la distancia de este punto a este punto? Calcula el variograma, tú ya tienes tu modelo de variograma, aquí ya asume que tú ya tienes tu modelo.
Pero el variograma toma valores para... No, ese es para el variograma experimental. Aquí estamos asumiendo el modelo de variograma. Tu modelo de variograma es gamma de H es igual al efecto de Pepita, que puede ser 0.3 más 0.7 esférico de un H dado que es 170. Es una función de Claro, es una función de H. No tiene ley, eso no es nada. No. Entonces, para eso es que modelamos el variograma. ¿No? Una vez que esto asume que tenemos el modelo del variograma, entonces la varianza va a depender no solo de estas distancias, sino también de qué modelo de variograma estamos usando. Pues el promedio. ¿No? O sea, nosotros para la misma configuración de muestras y bloques vamos a obtener distintos valores si usamos un modelo de variograma distinto. ¿No? O sea, esta varianza de estimación asume que nosotros estamos usando el modelo correcto y que estamos usando un modelo dado, ¿no? O sea, para esto ya tenemos definido nuestro modelo de variograma. Entonces no estamos calculando el variograma experimental entre estos dos puntos, es simplemente metemos el H y con eso obtenemos el valor del variograma, ¿no? Entonces el valor del variograma es función de la distancia H y el vector, ¿no? El vector H. Entonces calculamos los distintos valores de variogramas en función de los distintos H's del punto a los puntos dentro del bloque, y ahí calculamos el variograma promedio. Lo mismo dentro del bloque, es simplemente que son los puntos del bloque con sí mismos. Sí, lo que sale es una varianza. Lo que sale es un promedio, ¿no? Un promedio de todos esos valores, ¿no? ¿Está claro el concepto de variograma promedio? ¿O? ¿No? Es básicamente, vamos a ver, vamos a calcularlo mejor en función de, vamos a hacerlo más sencillo. Tenemos un bloque y tenemos dos muestras. Bueno, entonces el variograma promedio, este valor, variograma promedio de B y J, ¿no? ¿Cuál es? Es el variograma, ¿no? Por decir, aquí tenemos una distancia, por decir, de 10 metros, primero vamos a ponerlo, el variograma promedio de IJ va a ser igual al variograma de la distancia de I a J más el variograma de la distancia de J a I entre 2, ¿no? Este variograma, este valor va a depender de la distancia de I a J y del modelo de variograma que estemos usando. De la ecuación, ¿no? Estamos De la ecuación del modelo de variograma. No, para eso, Claro. para eso es que nosotros inventamos un modelo, tenemos un modelo de variograma. Va a depender de la dirección y de la distancia, ¿no? O sea, si tenemos, ahora vamos a complicar un poco más el asunto. Ahora tenemos 3 puntos. Entonces va a depender de variograma de I a J más el variograma de I a K más el variograma de J a I más variograma de J a K más variograma de K a I más el variograma de KJ. K a J. 6. Entre 6. No. En verdad, aquí también está incluido el variograma. Falta incluir ahí el variograma de I más el variograma de J a J más el variograma de K a K. ¿Cuál es el variograma de I a I? ¿Cuál es el valor de ese variograma? Es el efecto de Pepita. Pues en verdad esto es más 9. ¿No? Y entra el efecto de Pepita. Entonces, en verdad, debería incluir o sea, son 9 términos y es 9. ¿No? Igual es por eso aquí también, si ven, es 81, porque está tomando I con I también, 1 con 1, 1 con 2, si no sería menos. 9 por 8 es 72. ¿No?
Puse 81 porque estaba usando el punto con sí mismo también. Aunque teóricamente el valograma a 0 debería ser 0, Pero hay que tomar. para el cálculo correcto de los variogramas promedios se asume que el variograma de 0 es el que se repita. Es una de las pocas veces en las cuales el variograma de 0 no es 0. Entonces, está claro más o menos cómo se hace el cálculo de variograma promedios, ¿no? Que para el cálculo estamos asumiendo que ya tenemos un modelo de variograma. Estamos calculando ese valor del variograma en función del modelo que tenemos y la distancia, ¿no? Ya es a nivel de bloque. Uh-huh. A nivel de la muestra, hace el bloque y a nivel de los puntos dentro del bloque. Ok. Entonces, una vez que hemos entendido esto, podemos analizar qué significa esto. Por eso es importante, yo quiero que estar bien claro que han entendido cómo se calcula para poder entender, ¿no? Vuelvo a repetir, el variograma de H aumenta con la distancia, es una función de H y aumenta con la distancia. Eso es algo que tenemos que tener claro ahorita. Mayor distancia, mayor valor del variograma. Entonces, ¿qué representa este primer término de acá? Es el variograma entre cada muestra y el bloque, ¿no? El valor de esto va a depender, el valor de esto va a ser función de la distancia. Mientras más lejos estén las muestras del bloque, el variograma es más alto. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Este valor va a ser más alto mientras más lejos estén nuestras muestras del bloque, ¿no? Sí. Entonces, nuestra varianza de estimación va a ser más alta mientras nuestras muestras estén más lejos del bloque. Nuestras muestras están más cerca del bloque, la varianza de estimación va a ser menor. La muestra está más lejos, la varianza de estimación va a ser mayor, ¿no? Pero está mirando el valor promedio, ¿no? O sea, si hay y como todo promedio se afecta por outliers. Si tenemos un montón de muestras cerca pero una muestra lejana, esa muestra lejos va a afectar el variograma promedio y va a afectar la varianza de estimación, ¿no? La varianza de estimación básicamente depende del promedio de las distancias de nuestras muestras al bloque. ¿Y qué sería? ¿Obviar también así igualito que en los anteriores? ¿O capeándolo? No hay nada. Bueno, No, ese outlier sería en función a la distancia, no a su valor. claro. Aquí no estamos viendo valores para nada, estamos viendo distancia. Pero sí, es una de las razones por las cuales nosotros, cuando interpolamos por pasos. Nosotros primero limitamos a obtener un número necesario de muestras dentro de un rango pequeño. Porque si no limitáramos eso, agarraríamos también muestras más allá. Y esa muestra más allá nos va a aumentar el error. En vez de beneficiarnos, nos perjudica. Porque está aumentando el error en la estimación. Entonces, si tenemos suficiente muestra cerca, ya no vale la pena agarrar una muestra lejos. Porque esa muestra lejos, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la varianza en el error. Es por eso que nosotros usamos pasos, esos búsqueda concéntrica. Cada vez aumentamos más el elipsoide de búsqueda al momento de calcular el kriging. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el usar una muestra excesivamente lejos va a aumentar la varianza de estimación. Porque la varianza de estimación es 2 veces el variograma promedio de la distancia de las muestras al bloque. Y a este valor ahora le restamos el variograma promedio del bloque con sí mismo. Este valor va a ser más grande mientras el bloque sea más grande. Va a ser más pequeño mientras el valor es más pequeño. Entonces, como este valor es negativo, mientras más grande es el bloque, menor va a ser nuestra varianza de estimación.
mientras más pequeño es el bloque, mayor va a ser nuestra varianza de estimación. Es por eso que muchas veces se da énfasis en que el tamaño del bloque no sea muy pequeño, porque mientras más pequeño es el bloque, más posibilidad de error tenemos. Nuestro error promedio va a ser más alto, ¿no? En cambio, si nuestro bloque es más grande, eso va a hacer que la varianza de estimación sea menor, ¿no? Nuestra varianza de estimación es directamente proporcional al tamaño del bloque. Eso significa, entonces, el promedio de los bloques, para todos los bloques de cimiento, va a ser el mismo. Este valor es el mismo. Para todos, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque es el mismo Entonces, valor. lo único que cambia en el primer caso sería de la muestra al bloque. Y este también. Muestra. Pero claro, este valor es el mismo en todo el depósito, porque es el mismo bloque, al menos que quieran usar distintos tamaños de bloques, ¿no? Que eso les permite el data mine, Sí. ¿no? Y eso depende también del bloque que dijo, ¿no? Depende del tamaño del bloque, porque aquí solo entra el bloque al bloque, solo depende del tamaño del bloque, ¿no? Entonces, para un bloque de tamaño dado, vamos a tener, o sea, mientras más grande el bloque, menor varianza de estimación, mientras más pequeño el bloque, mayor varianza de estimación. Una vez que ya hemos definido nuestro tamaño de bloque, este término ya no tiene mayor influencia, ¿no? Va a ser el mismo para todos, no va a afectar, ¿no? Lo único que va a afectar es el hecho de que si cambiamos de modelo, modelos de mayor continuidad para una instancia dada H, este modelo es menos continuo que este, ¿no? Este sube más rápido, este tiene un rango más largo. A una distancia dada H, este modelo va a tener un valor de variograma menor que este, ¿no? Entonces, un modelo más continuo nos va a dar un menor error aquí. Entonces, un modelo más continuo va a tener menor varianza de estimación. ¿No? Porque en general este valor es mucho mayor que estos dos valores, ¿no? Por eso es que siempre la varianza de estimación sale positiva, ¿no? Este valor siempre es mayor que estos. Entonces, este valor va a influenciar más el otro, ¿no? Las distancias, al menos que tengamos un montón de muestras dentro del bloque, la mayoría de las muestras están fuera del bloque, entonces el valorograma promedio de esto va a ser más grande que este, ¿no? Entonces, este es el que manda, ¿no? Entonces, si tenemos un variograma más continuo, el valorograma promedio va a ser menor, entonces nuestro error va a ser menor. Si tenemos un variograma menos continuo, a una distancia dada, el variograma va a ser mayor y la varianza promedio, la varianza de errores va a ser mayor. ¿Está claro eso? ¿No? Asumamos un dato, primero, que estos términos en general van a ser siempre menor que esto. Entonces, por el momento los podemos ignorar, este es el término que manda, ¿no? Entonces, la varianza de estimación es directamente proporcional a esto, es directamente proporcional a la distancia promedio de las muestras al bloque. Entonces, la varianza de estimación es proporcional a H. Para un H dado, o sea, asumiendo una misma configuración de muestras, si nuestro modelo de variograma es más continuo, a ese H el variograma va a tener un menor valor. En cambio, si el variograma es menos continuo, sube más rápido, a ese H va a tener un valor mayor, ¿no? Este valor del variograma es mayor que este, ¿no? Entonces el variograma promedio para este modelo va a ser mayor que el variograma promedio para este modelo, ¿no? ¿Está claro eso? Entonces, modelos con mayor continuidad van a dar varianza de estimaciones menores. Modelos de mayor continuidad o menor continuidad van a dar varianzas de estimación mayores. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, no es, entonces voy a tratar de siempre hacer que mis modelos tengan mayor continuidad. No, eso es tal como es la cosa. Pero hay que tener en cuenta eso al momento de estimar. Si nuestro modelo tiene... Es por eso
que debemos tratar de no sobreestimar el efecto de Pepita. Porque el efecto de Pepita hace que disminuya la continuidad en nuestro modelo. Hace que aumente el error de estimación. Si estamos sobreestimando el efecto de Pepita, estamos incrementando la varianza de estimación en nuestro modelo. Estamos aumentando el error. Por eso que es importante no sobreestimar el efecto de Pepita. Esto sale. Bueno, y el último término, antes de terminar, es la distancia entre las muestras entre sí, ¿no? Entonces, si la distancia entre las muestras es mayor, esto es un poco, se puede decir, no intuitivo. Si la distancia entre las muestras es mayor, el error es menor. Diferente. ¿No? Porque recuerden, aquí es negativo, ¿no? Entonces, el gamma promedio es proporcional a la distancia. Y aquí esto se calcula en función de la distancia de las muestras entre sí. No entra el bloque para nada, no lo vimos en antes. Sí, sí. ¿No? Aquí este término mira a la distancia entre las muestras, ¿no? Entonces, este término va a ser más alto mientras mayor es la distancia. Como tiene un signo negativo antes, si esto es más alto, esto va a hacer que la varianza, que la suma de todos estos términos sea menor. Entonces, mientras más grande sea la distancia entre las muestras, la varianza va a ser menor. Si la distancia entre las muestras es mayor, la varianza es menor. ¿Esto qué significado tiene? Esto tiene que ver con el asunto del clustering. Si tenemos nuestro bloque aquí y tenemos todas nuestras muestras aquí juntitas entre sí, la distancia entre las muestras es pequeña. Entonces, este término va a ser pequeño y va a hacer que no disminuya mucho la varianza de estimación. Pero si en vez de usar esas tres muestras, agarro una muestra ahí y otra muestra acá, ahora la distancia entre estas muestras es grande. Ahora la varianza de estimación va a ser menor. Entonces, usar muestras que están espacialmente distribuidas en el espacio alrededor de nuestro bloque es mejor que usar todas las muestras juntitas acá. Y hace que baje Eso hace que baje la varianza de estimación. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta aquí es que esto lo único que asume es un modelo de variograma dado. Pero esto se aplica, asumiendo que el modelo de variograma es correcto, se aplica a cualquier método de interpolación. No es solo en Kriging. Inverso a la distancia también. En inverso a la distancia, si tenemos las muestras más cercanas entre sí, también eso va a hacer que la varianza de estimación sea más alta. O sea, todo lo que acabo de mencionar afecta al igual inverso a la distancia o a Kriging. En ningún momento aquí ha entrado nada de Kriging. Lo único que entra aquí es el modelo de variograma, nada más. Kriging, hasta ahora no hemos visto absolutamente nada de Kriging. Esto es simplemente la varianza de estimación en términos del modelo de variograma. El modelo de variograma es independiente del modelo de interpolación que usamos, ¿no? Entonces, lo que acabo de mencionar de la varianza de estimación es independiente, se puede aplicar a cualquier método de interpolación, ¿no? Entonces, cualquier método de interpolación se va a beneficiar de tener bloques más grandes, mayor distancia entre muestras y menor distancia entre las muestras y el bloque. Es por eso que los métodos de clasificación de recursos se basan en esto, en escoger bloques que tengan una distancia dada con respecto a los talados, porque sabemos que el error aumenta proporcionalmente a la distancia de las muestras al talado. Mientras más distancia, más error. Mientras más distancia, más error. Independientemente del método de interpolación que usemos, siempre a más distancia, más error, ¿no? Es por eso que esta es la justificación para usar distancias en clasificación de recursos, ¿no? Porque en clasificación de recursos lo que nos interesa es tener un error dado, un error máximo dado en nuestra clasificación. Y eso está en función de esto.
Mientras más distancia haya al bloque interpolado, más error. Cuando no se discretiza, porque creo que hay una opción de no poner datos en esa zona, ¿cómo funcionaría? ¿Es un punto? Un punto, y está calculando mal este término. Entonces te está calculando mal. Entonces el valor que obtienes de la varianza de estimación está mal calculado. En general, yo diría que el 442 o de 30 valores en 3 dimensiones o 16 valores en 2 dimensiones es un valor mínimo. Si pueden, usen más. No le va a hacer daño. Pero al mismo tiempo, el incrementarlo demasiado no se justifica mucho porque el error en el estimado está más o menos en este mismo orden, ¿no? Entonces es tratar ya de encontrar un parámetro con una precisión demasiado alta, más alta de lo que justifican los datos, ¿no? Porque comenzando, el error en el modelo de variograma es mucho más alto que 2 decimales, ¿no? Entonces, pero está claro más o menos cómo es que depende el error de estimación, la varianza de estimación en función del modelo de variograma. Como menciona acá, la varianza de estimación depende de la configuración de las muestras relativas al bloque, del tamaño del bloque. Aquí falta mencionar, depende también de la configuración de las muestras entre sí mismas, ¿no? Que es este tercer término. Y eso, vuelvo a recalcar, solo depende del modelo de variograma, es independiente de del método de interpolación que estamos usando. El último punto, ¿podrías repetir esto que ya comentó? Es este término de acá, que es depende de la distancia de las muestras entre sí. Volviendo al asunto de la varianza de estimación, entonces, esta es se puede decir una fórmula genérica que nos indica que la varianza de estimación es proporcional al variograma promedio de las muestras con el bloque. Entonces, que en cierta manera es proporcional a la distancia promedio entre las muestras y el bloque. Es inversamente proporcional al variograma promedio del bloque con sí mismo, es decir, es inversamente proporcional al tamaño del bloque, y es inversamente proporcional al variograma promedio entre las muestras, que básicamente significa es inversamente proporcional a la distancia entre las muestras. Más que todo, esto implica que si las muestras están dispersas homogéneamente con respecto al bloque, la varianza de estimación va a ser menor. Si las muestras están juntas, no forman clusters, la varianza de estimación va a ser mayor. Todo esto depende del modelo de variograma, ¿no? Si el modelo de variograma es más continuo, la varianza de estimación va a ser menor. Si el modelo de variograma es más discontinuo, un repita más alto, rangos más cortos, la varianza de estimación va a ser mayor, ¿no? Para la misma configuración de muestras, ¿no? Esto es básicamente el mensaje de esta parte. ¿Está todo claro? Hemos visto también cómo se calcula también el variograma promedio, ¿no? Creo que eso está claro. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Entonces, aquí lo principal es, nosotros tenemos esta fórmula, que es la que hemos visto en el slide anterior, y se puede demostrar que esta fórmula también se puede definir de esta manera, que es, esta vez, aquí en vez de estar en un término genérico, lo estamos definiendo la varianza de estimación en función de los variogramas promedios y también entre los pesos de las muestras, ¿no? Aquí la sumatoria de los pesos del I por el gamma por medio, la sumatoria de I y J con el gamma entre I y J, y bueno, el variograma promedio del bloque se mantiene ahí porque como es solo el bloque en sí, no entre las muestras, no, como mencionábamos anteriormente, esto es igual en todos los bloques del modelo, ¿no? Siempre y cuando todos los bloques dentro del mismo dominio con el mismo modelo de variografía. Si el modelo de variografía cambia, este valor va a ser distinto, ¿no? Porque este valor depende del modelo de variografía, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí lo importante es que estamos ahora definiendo la varianza de estimación usando los pesos. Entonces, nosotros con esta fórmula y el modelo de variografía, nosotros podemos calcular la varianza de estimación para una configuración dada
bloque y muestras y unos pesos dados. Estos pesos pueden venir de cualquier método de interpolación. Hasta ahora no tenemos nada que nos restrinja a Kriging. Los pesos pueden venir de Kriging, pueden venir en peso a la distancia, pueden incluso ser pesos de NN, ¿no? Cualquier tipo de pesos, ¿no? Como dice aquí, conociendo el variograma se puede calcular la varianza de estimación de cualquier método, no solo Kriging, ¿no? Entonces, una vez teniendo nuestro modelo de variograma, utilizando esta fórmula, nosotros podemos calcular, podemos estimar para cada bloque, ¿no? Hay que recordar que esta varianza de estimación es para cada bloque, no es una varianza de estimación global, ¿no? Es la varianza de estimación de cada bloque, ¿no? Cada bloque tiene las muestras que se van a usar para interpolar ese bloque. La configuración de las muestras es individual para cada bloque. Entonces la varianza de estimación de cada bloque va a ser distinta. No vamos a tener una varianza de estimación global de todo el modelo, va a ser una varianza de estimación de cada bloque. Entonces bloques con muestras más cercanas al bloque y con mejores pesas entre sí van a tener varianzas de estimación menores, ¿no? Eso va a ser más que todo en las zonas donde tenemos bastante información, donde hay bastantes taladros. Muestras, bloques donde las muestras están lejos del bloque, no especialmente en la periferia del modelo, donde no hay muchos taladros, la varianza de estimación va a ser mayor, ¿no? Que es más o menos lo que intuitivamente nosotros esperamos. De nuevo, volvemos a lo mismo de siempre. Cada vez que veamos una de estas fórmulas más o menos deben de reflejar lo que intuitivamente estábamos esperando, ¿no? Nosotros esperábamos, en cierta manera, que la varianza de estimación sea algo así, ¿no? Que la varianza de estimación aumente en función de la distancia de las muestras al bloque, disminuya en función del tamaño del bloque y disminuya en función del espaciamiento de las muestras alrededor del bloque. Eso es algo que intuitivamente podemos comprender, ¿no? Esto simplemente lo pone de una forma matemática, pero es algo que nosotros más o menos esperábamos que fuera así, ¿no? Así tiene que ser todo el tiempo, ¿no? La geoestadística más que todo es una herramienta que traduce en términos matemáticos algo que nosotros ya más o menos de cierta manera conocíamos o teníamos la idea en la cabeza, ¿no? Entonces, solo cuando ya salen cosas raras es que debemos estar pensando ¿por qué está así? ¿No? Eso no tiene sentido, ¿no? Esta fórmula tiene sentido, especialmente si nos ponemos a pensar en los términos, en qué significan, vemos que tiene sentido desde un punto de vista intuitivo, ¿no? Ahora, por el momento lo vamos a dejar ahí y vamos a ver, ahora vamos a entrar a ver exactamente lo que es el Kriging, ¿no? Vamos a ver el Kriging y vamos a ver, en general, el objetivo del Kriging, tal como lo había definido anteriormente, es que esta fórmula de acá, esta fórmula es una fórmula genérica, se aplica para cualquier sistema de pesos. La forma que nosotros le calculemos el peso, esto nos va a calcular la varianza de estimación. Entonces, para una configuración de muestras, nosotros cambiando los pesos podemos lograr que la varianza de estimación cambie, usando las mismas muestras y el mismo bloque. Nosotros simplemente cambiando los pesos vamos a lograr que la varianza de estimación cambie. Entonces, nosotros podemos lograr encontrar una combinación de pesos que minimice esa varianza de estimación, de acuerdo a esta fórmula. Y ese es el objetivo del Kriging, eso es todo lo que hace el Kriging. Simplemente minimiza esta fórmula, trata de obtener el valor mínimo de la varianza de estimación en función de los pesos y las muestras que tenemos para ese bloque. Ese es el objetivo del Kriging, minimizar esos pesos. Siempre va a haber alguna combinación de esos pesos que nos den una varianza de estimación mínima. Y eso es lo que hace el Kriging. Y se puede demostrar que los pesos son mínimos, la varianza de estimación es mínimo si los pesos cumplen esta condición, que la sumatoria de los pesos multiplicados por el variograma promedio del
entre las muestras más un valor mu es igual al variograma de las muestras con el bloque. Y esta es una condición, y la segunda condición es que la sumatoria de los pesos debe ser igual a 1. ¿No? Eso es lo que hace Kriging. Kriging convierte esa fórmula que vimos anteriormente en esto y dice que si los pesos cumplen esta condición, vamos a minimizar la varianza de estimación. Y vimos anteriormente que ¿por qué es bueno minimizar la varianza de estimación? ¿No? Porque eso garantiza que la mayoría de nuestros errores, recuerden, la varianza de estimación es la varianza de errores. Si la mayoría de nuestros errores son cercanos a 0, quiere decir que la mayoría de nuestros errores van a ser pequeños, ¿no? Entonces ese es el objetivo de minimizar la varianza de estimación, y usando estas dos fórmulas, porque son dos condiciones simultáneas que tenemos que cumplir, esto y esto. Si los pesos que satisfagan estas dos condiciones son los pesos que minimizan la varianza de estimación. Para esta recuerden, vuelvo a enfatizar, la varianza de estimación es única para cada bloque, como se calcula para cada bloque y es para cada configuración de bloque y muestras. Cambiamos las muestras, va a cambiar la varianza de estimación, van a cambiar los pesos. Aumentamos una muestra, disminuimos una muestra, los pesos van a ser distintos, la varianza de estimación va a ser distinta, ¿no? Pero siempre la idea es los pesos obtenidos por Kriging van a minimizar la varianza de estimación. Eso es teóricamente la gran ventaja del Kriging, que nos da una varianza de estimación que es minimizada. En cambio, otros métodos como inverso a la distancia, no sabemos. Puede que sí, puede que no hay forma. O sea, bueno, se puede comparar, ¿no?, con los pesos de Kriging, ver, ¿no?, tratar de estimar la varianza de estimación, pero en general, no, la idea de Kriging es que teóricamente, no, si se cumplen todas estas condiciones, si se cumple que el modelo de variograma es el correcto, si se cumple que estamos en un dominio estacionario, si se cumple que los pesos cumplen estas dos condiciones, entonces en ese caso Kriging va a dar una varianza de estimación menor. ¿Está claro hasta aquí? ¿No? El mu, ¿qué significa? ¿Es una constante? Sí, lo que pasa es que si no le ponemos, nosotros tenemos aquí un número igual de ecuaciones, diré, pero esto después lo vamos a ver en el nivel de ecuaciones, vamos a ver que tenemos, si no tenemos el mu, vamos a tener un número mayor de ecuaciones que de variables. Y si se acuerdan de cálculo, para poder resolver un sistema de ecuaciones tienes que tener el mismo número de ecuaciones que variables. Entonces, para poder cumplir eso, sin esta condición no necesitamos mu. Y eso lo vamos a ver, eso cuando se cumple, ese es simple Kriging. Pero como nosotros tenemos esta condición de acá, necesitamos agregar una variable más, pues si no vamos a tener más ecuaciones que variables. Nosotros tenemos que tener exactamente el mismo número de ecuaciones que variables. Entonces, para eso se agrega una variable más, que es el parámetro de Lagrange. Ese es para el Kriging ordinario, ¿no? Ajá. Las ecuaciones que vamos a ver ahora son para el ordinary Kriging, ¿no? Las de simple Kriging son similares, no las vamos a ver porque es repetir más de lo mismo, son por lo mismo que son similares, pero vamos a estar viendo cuáles son las similitudes y diferencias entre ordinary Kriging y simple Kriging. Simplemente la definición de algunas de las ecuaciones no las vamos a ver en detalle porque en general es el mismo procedimiento para simple Kriging y ordinary Kriging, ¿no? Como digo, en ordinary Kriging, en simple Kriging no hay esta restricción. Vamos a ver después por qué no hay esta restricción, que el peso de las muestras no sume a 1. Entonces, como no hay esta restricción, no se necesita el parámetro de Lagrange. En cambio, en ordinary Kriging tenemos esta restricción de aquí, entonces necesitamos el parámetro de Lagrange.